Abramos nuestras Biblias al Salmo 145, un salmo acróstico que hilvana todo el contenido a través de una técnica y es un salmo que utiliza cada letra del abecedario hebreo para tratar de plasmar el contenido que tiene que ver con la adoración. Hemos dicho que en los salmos encontramos esa técnica. Hay 8 salmos, 5 de ellos atribuidos a David, y aquí nuevamente está David ayudándonos a entender la importancia de la adoración. Él ha sido básicamente un hombre que Dios ha utilizado para hablar a su pueblo, no solamente adorar a Dios, pero enseñarle al pueblo adoración, una adoración verdadera. Y hemos hablado acerca de patrones de adoración a Dios que el Salmo 145 establece. Hemos hablado que la adoración es teocéntrica, la adoración es docente, la adoración es justificable y la adoración es invitacional. Y el Salmo dice de la siguiente manera: Salmo de alabanza de David. Aquí está David nuevamente, aquí está su huella, y está su huella en relación a la alabanza a Dios. Y dice la Escritura: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en sus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en todas las generaciones. Sostienes, Jehová, a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, queremos darte las gracias, Señor, por el privilegio enorme de venir delante de ti, Señor, y adorarte. Señor, reconocer tu nombre en nuestras vidas. Señor, tú eres nuestro Dios y tú, Señor, nos sacaste del lodo cenagoso. Has puesto, Señor, nuestro pie sobre la roca, Cristo Jesús. Y, Señor, ha nacido en nosotros un cántico nuevo. Alabanza a tu nombre. Y eso, Señor, no por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos, Señor, agradecerte porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él murió una cruenta cruz a nuestro favor.
Y gracias, Señor, porque resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él garantizó, Señor, victoria sobre la muerte. Y, Señor, te damos gracias porque Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Y, Señor, queremos alabarte porque Él viene, Él regresa, no a morir en una cruz, sino Él viene a reinar. Y, Señor, yo quiero agradecerte por esa obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Señor, yo te alabo, te glorifico. Y yo quiero suplicar, Padre bendito, que nos hagas atentos, Señor, a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Señor, quita cualquier estorbo mental, emocional, físico, aún acá, aún del predicador. Señor, que podamos contribuir a lo que tú deseas hacer, Señor, en nuestras vidas. Señor, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. En Cristo Jesús, Señor, te alabamos. Amén. Hermanos, hemos venido tratando este salmo, ya esta es la segunda ocasión en que estamos y hemos observado básicamente que el salmo puede de una manera práctica construirse de esta manera. Encontramos, como hablábamos la semana pasada, la adoración es teocéntrica, la adoración sin Dios no es adoración. Hablábamos la semana pasada que la adoración verdadera es una adoración que va alrededor de la persona de Dios en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a tratar, hermanos, el punto número 2, y esto tiene que ver con la realidad que la adoración no es solamente teocéntrica, pero es también, hermanos, docente. Hay un elemento que tiene que ver con ese elemento transgeneracional. No es solamente teocéntrica, pero también transgeneracional. Yo estoy utilizando la palabra docente porque realmente eso es lo que el texto básicamente está arrojando en este pasaje bíblico. Hemos observado, hermanos, que la adoración no es solamente adoración a alguien, a algo, es una adoración a Dios. Hemos hablado que aquí está el salmista utilizando por lo menos 15 diferentes vocablos que tienen que ver con la alabanza, la exaltación, el bendecir a Dios, el alabarlo, el tener suprema alabanza a Él, el hablar, el publicar, el cantar, la gloria que digan, dice, de su reino, que bendigan, dice la Escritura. La palabra no solamente, este salmo no solamente comienza con la alabanza, pero termina con la alabanza. Y si ustedes recuerdan el versículo que tratamos el día de ayer, la semana pasada, tiene que ver con ese elemento teocéntrico. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Dice, cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Usted se da cuenta que la adoración de David está dirigida a Dios, a su Dios, que él dice, mi Rey, mi Rey. Dice que a Él le bendeciré. Y observe usted conmigo qué interesante la clasificación. Dice, te bendeciré. ¿Cuándo? ¿Cuándo te bendeciré? Eternamente, dice el salmista, y para siempre. Ahora, esta es una dimensión, si usted se da cuenta, futurística, eternamente y para siempre. Dice, voy a hacer algo, una cosa voy a hacer y voy a bendecir tu nombre. Pero no solamente hay una dimensión eterna, dice el versículo bíblico, cada día te bendeciré. Se mueve de esa dimensión eterna y viene a su realidad presente. Y Él dice que cada día te bendeciré. Dice, alabaré tu nombre eternamente y para siempre.
Si usted se da cuenta, la alabanza no es solamente para el momento. La alabanza no es para el día de hoy. La alabanza no es solamente para atravesar los valles de sombra y de muerte. La alabanza tiene una dimensión eterna. Dice la Escritura: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Dice eternamente, para siempre, nuevamente, énfasis, repetición. El salmista está completamente saturado de una alabanza no solamente temporal. Usted se da cuenta que la predicación del Evangelio de Jesucristo no tiene esta dimensión. La predicación tiene su tiempo de caducación, pero la adoración a Dios es eternamente y para siempre. David está consciente que la predicación tiene su tiempo de caducación. La predicación no es eternamente y para siempre. Va a llegar un momento en que las promesas de la predicación van a ser básicamente, vamos a entrar a esas grandes promesas y ya no va a haber necesidad de predicación. Pero la adoración a Dios es eterna. La adoración es eterna. Y el salmista está saturado. El deseo de él no es solamente una adoración temporal del hoy, pero él dice: cada día te bendeciré. En la mente del judío, cada día va más allá de venir el Shabbat, el día sábado, y adorar a Dios. Va más allá de un festival. Es más, los judíos tenían saturado su calendario alrededor de momentos santos, festivales santos, donde ellos venían, se acercaban delante de Dios a adorarle a Él. El día sábado era ese momento donde ellos respetaban el venir delante de Dios y adorarle. El salmista no solamente está diciendo eso, pero él dice cada día. ¿Y qué significa eso para los creyentes? ¿Qué significa eso para los predicadores? Aquí está el salmista abriendo su corazón y él dice: mi adoración yo la deseo que sea no solamente temporal, pero que sea en una dimensión eterna. Pero él regresa a la realidad presente y él dice: cada día te bendeciré. Dice: alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Esa adoración de la cual él se está refiriendo es una adoración teocéntrica dirigida a Dios, pero es una adoración consciente. El salmista está resuelto a adorar a Dios no esporádicamente, sino consistentemente, cada día. Cada día, dice él. Alabaré a mi Dios Rey cada día. Él está resuelto a adorar a Dios no solamente en un día esporádicamente. Y esto, hermanos, es tan, pero tan triste del cristianismo hoy en día. Hoy tenemos tanta información, tanta bendición en la economía en que vivimos hoy en día. Es una pena realmente que nosotros no vivamos a la luz de esta realidad. Si realmente nuestra adoración es teocéntrica y es consistente, deberíamos nosotros cada día buscar la oportunidad de venir no solamente públicamente, no solamente esperar el día del Señor, el día dominique, es el día de Dios, el día cristiano donde nosotros venimos a celebrar el nombre de Dios, pero cada día buscar un momento para venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Yo creo que esa es espiritualidad. Aquí está definiendo la espiritualidad. Y hermanos, cuando hablamos de espiritualidad, yo creo que Primera de Juan capítulo 4 habla de esa espiritualidad que tiene que ver con esa pasión por Dios. Dice, por ejemplo, Juan, el discípulo de Jesús, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido, dice, de Dios y conoce a Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, puede decir y argumentar todo lo que quiera, pero si no ama a Dios y no ama a su prójimo, dice, es una espiritualidad vacía. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. No en que, dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice: y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él
nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para tratar con nuestro pecado, el problema más básico del ser humano. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No buscamos la gloria de Dios, buscamos nuestro propio pecado, nuestra propia voluntad. Pero cuando el Señor nos salva, cuando hemos nacido en Dios, en Cristo, entonces nace un apetito, un amor por Dios. Dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, esta dimensión de lo que es espiritualidad tiene que ver con una orientación a Dios y una orientación no solamente a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos con Dios? Le amamos sobre encima de todo. Le amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, todo nuestro ser. Le amamos. Y a nuestro prójimo, ¿qué hacemos con nuestro prójimo? Le amamos a nuestro prójimo. La Escritura nos habla de esa espiritualidad. Ahora, hermanos, es triste porque hoy en día hay mucha gente que clama tener alguna manera de espiritualidad. Y la narrativa que escucha usted en el mundo hoy en día, todo el mundo es espiritual porque de alguna manera puede adorar a una roca, una montaña. Hermanos, hay gente secular que no tiene absolutamente nada que ver con Dios y claman ser espirituales. Y seguramente su referencia es a un sentimentalismo que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Esa no es espiritualidad. El salmista está definiendo términos. El salmista, la espiritualidad del salmista tiene que ver con Dios, esa relación con Dios. La realidad es que conforme a las Escrituras no existe tal espiritualidad fuera de Dios. No existe, no hay tal cosa, ser espiritual fuera de Dios, sin amar a Dios y amar a mi prójimo. No existe. Es más, en 1 de Juan capítulo 4, Él nos enseña que la espiritualidad verdadera es relacional, no solamente con Dios, pero también con nuestro hermano. Tenemos la responsabilidad no solamente de ser como Dios, pero provocar a mi hermano al amor y a las buenas obras. Así que espiritualidad separada de Dios es inconcebible en las Escrituras. Y en segundo lugar, espiritualidad sin considerar a mi hermano no es una espiritualidad genuina. Entonces, mucha gente argumenta, por ejemplo, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero no quiero nada que ver con la iglesia. Esta es una falacia diabólica que ha engañado a muchos, aún cristianos. Este pasaje de 1 de Juan nos enseña que un cristiano sin la iglesia local, sin los hermanos, es igual a un cristianismo falso. No podemos nosotros amar al Señor de la iglesia y aborrecer a su iglesia. No podemos. Simplemente ese es un cristianismo falso. Cuando amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos a su esposa, amamos a la iglesia. No podemos caer en el error de tener nuestros calendarios llenos y nuestras almas vacías de conocimiento, de la gracia, del amor. Simplemente no podemos. Este autor muy interesante, él define lo que es espiritualidad en los siguientes términos. Whitney dice, espiritualidad es lo siguiente, es la búsqueda de Dios y de las cosas de Dios a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo en acuerdo a la revelación de Dios. Increíble. Si usted se da cuenta, espiritualidad es esa búsqueda por Dios y todas las cosas que tengan que ver con Dios, la obra de Dios. No importa lo que sea, no importa lo que nosotros hagamos, dice que nada quedará sin recompensa, absolutamente nada, si nosotros lo hacemos en el nombre de Él. Dice, básicamente, dice el Señor, que ninguna cosa, absolutamente ninguna cosa que hacemos nosotros por el nombre de Él va a quedar sin recompensa. ¿Qué es espiritualidad? Espiritualidad no es venir a una roca, a una montaña, a un río, los llanos, la creación, adorar a la creación, absolutamente. Es una búsqueda por Dios, las cosas de Dios, a través de la persona de Jesucristo, sin negar el señorío de Cristo, el poder del Espíritu Santo que nos convence
de pecado, de justicia, de juicio, que nos acerca a las Escrituras, la revelación de Dios. Esto es espiritualidad. Y usted se da cuenta que el salmista está preocupado. Él está plasmando el Salmo 145, su último salmo, y está hablando de un elemento eterno que tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con la adoración. No es un asunto solamente temporal. Te alabaré eternamente y para siempre, cada día. Sí, tenemos una dimensión eterna allá, pero regresamos a nuestra realidad y comenzamos a acostumbrarnos a adorar a Dios en espíritu y en verdad hoy, cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros el día del Señor? El día del Señor, desafortunadamente, muchos lo canjean para el trabajo, para el deleite, para relajarse. Es el día de descanso para ellos, pero no es el día de venir y descansar nuestras almas delante de Dios en búsqueda de Dios. La pregunta es, ¿dónde está nuestra espiritualidad? Genuinamente, ¿dónde está nuestra espiritualidad? Yo creo que David está completamente saturado de una necesidad por buscar a Dios, desearlo con todo el corazón. La adoración para él es teocéntrica. Es buscar a Él, es esa espiritualidad, buscarlo a Él, las cosas que son de Él, las cosas a través de la persona de Jesús, es lo que nos corresponde en nuestra economía hoy en día. Y yo creo que en los santos del Antiguo Testamento era siempre el Mesías en una manera futurística, para nosotros en una manera histórica, pero es exactamente el plan de Dios en la eternidad por el poder del Espíritu Santo, en acuerdo con la revelación divina de Dios. Buscamos la revelación divina de Dios. Y si usted se da cuenta, aquí está nuevamente David. Y David añade no solamente el elemento teocéntrico, pero también el elemento transgeneracional. Hay un elemento docente en la adoración. Para él, adoración es docente. Para él, adoración tiene que ver con lo que llamamos docencia. Tiene que ver con un elemento, un proceso de enseñanza, aprendizaje. O sea que la adoración nosotros la aprendemos. Para David no es un asunto que nosotros nacemos con ese instinto adorativo. No, absolutamente. El hombre natural vive en pecado. Su naturaleza pecaminosa simplemente no le permite ver la gloria, buscar la gloria de Dios. Tiene que haber un milagro, y el milagro salvífico es en la persona del Señor Jesús. Si usted se da cuenta, cuando el apóstol Pablo habla acerca de esta teología, eso es precisamente lo que él plasma. Por ejemplo, si usted observa, mire conmigo cómo lo hace él en segunda de Corintios, por ejemplo. No está en las notas que tengo preparadas, pero mire conmigo lo que el apóstol Pablo nos enseña, por ejemplo, acerca de esta realidad increíble que tiene que ver nuevamente sobre esta realidad de lo que estamos hablando en este momento. Mire conmigo, 2 Corintios, el capítulo 4. Pero si nuestro evangelio, dice, está encubierto, dice el versículo 4, entre los que se pierden, dice, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio según la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que esta es una obra diabólica. El que nosotros no podamos ver la gloria de Cristo y poder caer rendidos delante de su gloria es algo diabólico. El Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Es un asunto espiritual, altamente espiritual. Y el apóstol continúa diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como siervos de Él por amor de Jesús. Porque Dios, mire lo que añade el apóstol Pablo, porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, hermanos, aquí la pregunta es, ¿quién prende la luz en nuestros corazones? No es el predicador, no es la predicación. Dios es el que hace el milagro, pero no lo hace sin la predicación del evangelio.
Lo hace con la predicación del Evangelio. Pero quien prende la luz para poder ver la gloria de Cristo es Dios a través de la predicación del Evangelio. Cancela la obra del diablo en nosotros y nos hace ver por primera vez la gloria de Cristo para desearlo. Ese es el Evangelio. El Evangelio en esencia tiene que ver con venir delante de Él y reconocer su gloria y adorarlo, no solamente cada día, pero eternamente y para siempre. Y esto nosotros lo aprendemos. No nacemos con eso. El Señor nos salva y no sabemos, no tenemos una idea cómo adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y Él nos enseña a cómo nosotros debemos de hacerlo. Y aquí es donde nace el aspecto docente. Y el salmista está hablando de ese aspecto docente en este salmo. Él no solamente está diciendo, oh, yo. Aquí, él tiene una responsabilidad con la siguiente generación. Y si usted observa estos versículos bíblicos, muchos más, pero en estos versículos bíblicos encontramos nosotros, por ejemplo, en el versículo 4 dice, generación a generación celebrarán, dice, tus obras, anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, dice, y en tus hechos maravillosos, dice, meditaré del poder de tus hechos estupendos, hablarán los hombres, y dice, yo publicaré tu grandeza, proclamará en la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, tus santos, dice, te bendigan. La gloria de tu reino digan. Hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su poder. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío, dice, en todas las generaciones. Si usted observa este texto, hermanos, observe este texto y algo muy, pero muy precioso surge en estos textos. Si usted se da cuenta, hay generación a generación. Aquí encontramos generación a generación. No solamente al principio del texto encontramos generación a generación, pero si usted se da cuenta, dice todas las generaciones. Todas las generaciones. O sea que esta es una dimensión. Esto de la adoración no es solamente para el pueblo de Israel allá en antaño. Todas las generaciones. Porque Dios está acá. Él vive y vive para siempre. Y Él está esperando que su pueblo pueda venir voluntariamente con júbilo, acercarse a la roca de su salvación y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Es mi anhelo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti la alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo me presentaré? Hay una anticipación increíble. Ese es el Evangelio. El Evangelio es ese. Y el Evangelio es para todas las generaciones. Para todas las generaciones. O sea que esto no ha quedado allá en el pasado. Esto no es un asunto del ayer. Esto no es solamente historia. Leémonos. No, esta no es historia. Solamente es eso. Pero es más, tiene esa fuerza ética que tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con los jóvenes y los ancianos. Tienen que ver con los sazones y los que todavía. Tiene que ver con todas las generaciones. Dice la Escritura, tu reino es reino de todos los siglos. Tu reino es reino de todos los siglos. O sea, es un asunto de todas las generaciones. Y el versículo comienza generación a generación. Usted se da cuenta, hermano, generación a generación tiene que ver con la generación, mi generación previa, la generación que viene después de mí. Generación a generación. Y todos vivimos en ese contexto. Todos y cada uno de nosotros vivimos en ese contexto. Nosotros vivimos en una generación y estamos conectados con una generación previa y estamos conectados con una generación que viene. Y nuestra responsabilidad es esa. Nosotros hemos aprendido a amar a Dios porque generaciones previas nos mostraron, nos hablaron.
Hubo un proceso docente. Aprendemos por vía de precepto, por vía de experiencia y por vía de modelo. Generaciones previas hicieron eso por nosotros. Nosotros lo vimos. Vimos a una abuela, vimos a un padre, vimos nosotros. Algunos de ustedes tuvieron el privilegio cerquita de tener un padre virtuoso, un hombre piadoso, un abuelo que de alguna manera les modeló la vida cristiana. El buscar a Dios, el decir, no, nosotros no vamos al río hoy. Hoy es día de Dios. Nosotros no vamos a la playa, no vamos al picnic. ¿Sabe dónde nosotros vamos? Vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios porque ahí nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Ahí nosotros tenemos una devoción con Dios, hay una pasión. Deseamos nosotros buscar a nuestro Dios. Y esto es un asunto transgeneracional. Y David lo sabe, lo entiende perfectamente bien. Sabe que hay otras generaciones que todavía no conocen de Dios. Saben que hay otras generaciones que todavía necesitan tener conocimiento de Dios. Y Él está conectado. Pero Él dice generación a generación, dice que lo que deben de hacer, celebrará tus obras, anunciará tus poderosos hechos. Y mire qué interesante porque si usted observa, aquí hay un juego de palabras entre Él y las generaciones. Si usted se da cuenta, Él básicamente está en relación, meditaré, yo publicaré. Pero de ahí para allá, todas las generaciones, ¿qué es lo que van a hacer? Celebrarán, dice, anunciarán, hablarán los hombres, proclamarán, plural, cantarán, plural. Dice, tus santos, dice, te bendigan, plural, digan, hablen, hacer saber a los hijos. Todo esto es un elemento entre un predicador, un hombre de Dios, David, que está interesado en enseñarle a la siguiente generación la adoración genuina a Dios. Y Él hace dos cosas que yo creo que todo predicador debería de hacer. Todo hombre de Dios debería de hacer eso. Nadie debería de quitarle el concepto de la meditación y de publicar. Y yo creo que estos son términos bastante serios, son términos que en los salmos especialmente tiene que ver con la responsabilidad de los hombres de Dios para lograr participar y llevar a la siguiente generación a esa realidad de celebrar y anunciar qué es lo que nosotros queremos que la gente haga, que celebre, que hablen, que proclamen, que canten. Y la pregunta es, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo el proceso? Comienza con el hombre de Dios, comienza con el ministro de Dios. Por eso alguien ha dicho que el alma del ministerio es el alma del ministro. El alma del ministerio es el alma del ministro. ¿En dónde nosotros estamos como ancianos? ¿Cuál es nuestra orientación? ¿Cuál es realmente nuestro? Dice la Escritura, meditaré y publicaré. Son dos términos para mí fascinantes, increíblemente fascinantes. Y esto no tiene que ver, hermanos, creo yo, a medida que usted va entendiendo esto no se trata solamente de un intelectualismo vacío, ideas y conceptos y teorías. No, esto tiene que ver con un entendimiento que lo lleva a usted de rodillas delante de Dios. Lo hinca, afecta su corazón. Sus afectos están impactados por esa verdad de Dios. No es solamente un vacío. Esto tiene que ver con predicación. Meditaré y publicaré. Y si usted observa, hermanos, rápidamente, aquí entramos básicamente a este salmo y aprendemos el secreto, creo yo, de la vida abundante en la adoración. Y esto tiene que ver con el secreto, creo. Este es el secreto de David. Él nos está diciendo, ¿dónde radica el secreto de David en cuanto a esa adoración verdadera? Parte de este secreto tiene que ver con esa meditación bíblica. Una meditación bíblica que se enfoca en el carácter de Dios y se enfoca en las obras de Dios. El siguiente versículo dice, el versículo 5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. ¿Qué es lo que va a hacer?
dice que meditaré, meditaré. Hermanos, dice que va a meditar no solamente en el libro de Dios, no solamente en las letritas, pero dice el versículo bíblico, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos. O sea que cuando nosotros vemos las letritas, ¿hacia dónde nos llevan esas letritas? Si esas letritas nos llevan solamente a la academia y a un ejercicio intelectual, estamos terriblemente vacíos. Estamos básicamente como los fariseos, que todo lo que veían eran letritas, todo lo que veían era básicamente códigos a desarrollar. Y yo creo que eso no lo podemos ignorar. La meditación en la Escritura nos tiene que llevar a contemplar la hermosura de la gloria de su magnificencia. Eso tiene que ver con su carácter y tiene que ver con lo que Dios hace. Y nosotros vamos a entrar al Salmo 145. El Salmo 145 está cargado de alusiones que tienen que ver con el carácter de Dios y lo que Él hace, suficiente para que nosotros podamos caer de rodillas delante de su magnificencia y que reconozcamos realmente lo que Él es. Y esto no es un asunto de hoy domingo por la mañana, es asunto de tomar la mano de su Hijo y rendirnos delante de Él y decirle, el Señor es bueno, el Señor es increíblemente bueno, Él es grande, Él es fiel. Y nuestros hijos necesitan, la siguiente generación necesita, la siguiente generación necesita. El día de hoy no tenemos no tenemos esa relación. Muchas veces no estamos conectados con la siguiente generación, ni mucho menos estamos conectados con una generación previa que nos enseñe a adorar a Dios. Y no estamos conectados con la siguiente generación. Como abuelos estamos más interesados en el retiro que en el impacto que nosotros vamos a dejar a la siguiente generación. El salmista nos está hablando del secreto de su adoración verdadera. El secreto de conectarse no solamente con Dios, pero de conectarse con la siguiente generación. Y él dice, en la hermosura en la hermosura de la gloria de su magnificencia, en sus hechos maravillosos, dice, meditaré. Esto no es solamente letritas. Esto tiene que ver con la oración del salmista. El salmista dice en el Salmo 119, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y esto no es intelectualismo, esto no es academia. Esto tiene que ver con una devoción y una pasión por Dios. Nuestra expectativa es que un hombre piadoso medite en los estatutos, el libro de Dios, pero no estamos viendo la comprensión del Salmo. Esto tiene que ver con la hermosura de la gloria de su magnificencia. O sea que el libro tiene que llevarnos a nosotros. Si el libro no nos lleva a una adoración genuina delante de Dios, entonces no es una enseñanza genuina, bíblica. De alguna manera tiene que llevarnos a Dios. Y esto, hermanos, en los salmos es constante. Por ejemplo, si usted se da cuenta, meditar en el carácter de Dios y sus obras es un tema que constantemente los salmos lo hablan. Dice, por ejemplo, como de meollo y de grosura. Mire qué interesante esta metáfora que utiliza. Será saciada mi alma. Dice, los labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti, dice, en mi lecho, cuando medite, dice, en ti no es solamente las letritas, en ti no es solamente una meditación que es necesaria hacer, pero esa meditación debe de llevarnos al autor de esas letritas. El salmista dice como de meollo de grosura, metafóricamente este pasaje está presentando la satisfacción de un alma, la satisfacción emocional y espiritual de un hombre como un alimento suculento que usted llega y dice, wow, qué rico comí. El día de ayer comíamos, por ejemplo, con una hermana y la hermana se quedó pero tan satisfecha que de repente le salió un eructo. Está satisfecho. That's good. Qué bien. Yo creo que no se dio cuenta, nosotros nos dimos cuenta. Estaba tan satisfecha que yo creo que no se dio cuenta, pero una satisfacción. Y él dice, como un alimento suculento, dice así mi alma, cuando vengo delante de ti en meditación, a meditar en ti, no en un libro solamente,
sino en ti. Y no quiero, hermanos, bajo ningún punto de vista menospreciar el libro de Dios, porque hay una relación. Si queremos nosotros entender a Dios, ¿dónde nosotros vamos a encontrarlo? No va a ser en una piedra, no va a ser en una montaña, en un río, aunque, hermanos, las obras de Dios revelan, ¿no es cierto? Hablan de su poder, pero nosotros tenemos la palabra perfecta de Dios que nos ayuda a entender quién es Dios y cómo Él desea que nosotros le adoremos. Dice, por ejemplo, el Salmo 104, a Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios, dice, cantaré salmos mientras dulce será. ¿Qué cosa? Mi meditación, dice, en Él, yo me regocijaré en Jehová. Esta es la meditación, no es una meditación solamente en un libro. Ese libro debe de llevarnos a ver la hermosura de la gloria de su magnificencia. Dice la Escritura, me acordé de los días antiguos, meditaba, dice la Escritura, en todas tus obras, reflexionaba, dice, en las obras de tus manos, no solamente en el carácter de Dios, en su hermosura, pero el salmista dice, en tus obras. Porque si usted observa el Salmo 145, es un inevitable, porque Dios es en esencia bueno. Él es la fuente de la bondad. Todo lo que Él hace es bueno, aún en los momentos de sufrimiento. Aún en los momentos de sufrimiento. Y nosotros vamos a regresar al Salmo 145 y usted va a ver la relación del carácter de Dios con lo que Él hace. Y los salmos están repletos de esa realidad. Los profetas hablan, los escritos hablan acerca de la importancia aún de ver el libro de Dios. Nunca se apartará de ti el libro de la ley. En él, que es lo que nosotros vamos a hacer de día y de noche, meditarás en él para que guardes, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque, hermanos, ¿quién es el autor del libro de Dios? Es Dios mismo. ¿Y hacia dónde nos lleva el libro? Hacia Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la predicación hoy en día? Que no nos lleva a Dios. Nos lleva a otras direcciones, pero no a Dios. ¿Y sabe por qué nos lleva? Porque esa predicación está vacía. Porque el alma del ministerio es el alma del predicador. No hemos meditado en la hermosura de la gloria, de su magnificencia. Creemos que predicación es solamente un discurso religioso. Y yo creo que tiene rasgos de eso y no lo podemos nosotros negar. Pero es más que eso. El salmista dice, oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día en ella mi meditación. Salmo 119 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar, dice, en tus mandatos. Yo creo que esta es meditación en el Nuevo Testamento. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Esto tiene que ver con nuestra exégesis y tiene que ver con nuestro trabajo de observar el texto dentro de su contexto, no hay duda. Y dice la Escritura, y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque, hermanos, solamente considerar no es entendimiento, tenemos nosotros que traducirlo. Y entonces aquí el salmista utiliza una palabra muy interesante, esa palabra meditar. La palabra meditar denota una conversación, pronunciar, el orar. Es una contemplación en oración, es un balbuceo, Y hermano, esto tiene que ser una costumbre para nosotros. Hermanos, usted medita en la palabra del Señor y su esposa le pregunta algo y usted está, y de repente usted sale pensando en el pasaje de la Escritura, la relación del pasaje de la Escritura, y usted de repente sale al patio y los perritos comienzan a seguirlo y comienzan a verlo a usted que está hablando solo, y tal vez los perritos allí en su mente dicen, ya mi patroncito se volvió loco. Y realmente no está loco, pero el patroncito, ¿qué es lo que está haciendo? Balbuceando la palabra de Dios. La palabra básicamente denota, meditar denota oración, como por ejemplo la oración de Ana.
que tiene que ver con esa angustia. Tiene que ver con esa. El salmista usa la palabra para describir la meditación que espera ser agradable delante del Señor. Meditar, básicamente, dicen estos teólogos, explican la meditación ya en el Nuevo Testamento con la palabra melete y meditato en el latín. Y ellos hablan acerca de varios sentidos que se usa la palabra meditar. La recitación, por ejemplo, la memorización de textos bíblicos, mantener varias verdades religiosas, pensamientos inspirados en la mente durante el día, es pensar sobre las cosas. Básicamente es un rigor intelectual, pero va más allá, tiene que ver con un fervor devocional. La aplicación de la mente en la imaginación, es ahí donde viene una imaginación santa, provocada por la meditación de la palabra de Dios. Yo creo que la meditación bíblica es pensar seriamente y solamente en las Escrituras con el propósito que el Espíritu de Dios nos ilumine para entender, para sentir, para aplicar las verdades de Dios, las cuales Dios usa para su gloria y para el beneficio nuestro, el beneficio de la gente que está a nuestro alrededor. Esto es clave para un predicador. Un predicador necesita la meditación bíblica. Y usted se da cuenta, usted escucha a un predicador que es solamente de academia. Un predicador. La nueva generación que viene, usted observa básicamente quién realmente está meditando en la palabra de Dios. Muchas veces usted no lo puede explicar, muchas veces usted no lo puede cuantificar, pero usted lo siente en una manera increíble. Usted siente su espiritualidad, usted siente su devoción. Y entonces, este pasaje que estoy escribiendo yo acá, esta definición tiene que ver con 4 elementos. Este es un elemento no solamente mental, solemne, esa es la naturaleza de la meditación, pero tiene que ver con un elemento básico. La base, ¿qué es lo que es? Es la palabra de Dios que genera de alguna manera un propósito, y ese propósito es aplicativo, me lleva a Dios, me lleva a las cosas de Dios. Es una espiritualidad genuina, es una práctica benevolente y gloriosa. Esos son resultados de la meditación bíblica. Y usted se da cuenta que el salmista está definitivamente resuelto. Y él dice, yo voy a meditar, esa disciplina nadie la va a arrebatar de mí. Nadie. Y nadie puede hacer esa disciplina por usted. Nadie puede hacer esa disciplina por usted. Usted y yo necesitamos hacerlo. ¿Y sabe lo que comienza a ocurrir? Yo creo que este es el llamado de la predicación. Cuando un hombre comienza realmente a desarrollar esas prácticas que lo van a llevar a entronarse delante de Dios, lo van a llevar a contemplar la gloria. Porque Dios está buscando a esos hombres. Hombres que en la predicación nos llevan a Dios, no hombres que nos llevan solamente a un vacío intelectual, sino hombres que nos llevan a una contemplación genuina delante de Dios. Él dice, no solamente voy a meditar, pero él dice que voy a publicar. Y él utiliza la palabra publicar. Dice, yo publicaré, dice, tu grandeza. Yo publicaré tu grandeza. O sea, nuevamente, ¿qué es lo que va a publicar? Va a publicar algo que tiene que ver con el carácter de Dios, su grandeza. Y usted se da cuenta que ese verbo publicar significa relatar o declarar. Es un verbo que significa numeración o tiene que ver con un conteo objetivo. O sea, como un censo, tiene que ver en el sentido de un censo. Y dice, yo voy a publicar tu grandeza. La palabra también significa relatar. A menudo tiene que ver con una comunicación, con una información de verdades importantes y plasmarlas. Y especialmente plasmarlas en un libro. Por ejemplo, esa misma palabra tiene que ver con hablar, por ejemplo, de los sueños de los cuales Dios hablaba a su pueblo. Tiene que ver de las obras de Dios, los caminos de Dios. La palabra significa básicamente, tiene que ver con el testimonio silencioso de la creación, el creador, su sabiduría, su gloria. Usted se da cuenta que de aquí se deriva esa palabra principal que tiene que ver con el escriba. El escriba como Esdras en el Antiguo Testamento, que dice que él se dio al estudio y la práctica de la palabra de Dios. Preservar en este sentido
otra palabra que está relacionada, la misma familia, la misma raíz, y tiene que ver con un libro, tiene que ver básicamente con un pergamino, tiene que ver, publicar, tiene que ver con algo serio que el predicador hace para que las siguientes generaciones de alguna manera tengan un concepto de la grandeza de Dios y tengan un concepto claro de las obras de Dios. La palabra se refleja en el libro de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco se usaba para instruir a los sacerdotes, a los levitas, sobre lo que ellos debían de hacer con el pueblo. Y el salmista se ve como un escribano. Él se ve de esa manera. Voy a meditar en la palabra para concretar los caminos de Dios en una manera segura. ¿Y sabe lo que hace el pueblo? El pueblo hace 5 cosas: celebra, anuncia, habla, proclama y canta. Y hermanos, el proceso docente de enseñanza, aprendizaje, tiene que ver con un hombre que ha meditado la palabra de Dios y de alguna manera ha establecido ese concepto de publicar la palabra de Dios. Pero por el otro lado hay un pueblo deseoso que dice: deme la palabra de Dios, yo quiero la palabra de Dios, porque yo quiero ver la grandeza de Dios, quiero ver las bondades de Dios, yo quiero ver la grandeza de Dios, para que el pueblo pueda celebrar, anunciar, hablar, proclamar. Aquí hay una cadenita, y comienza con el hombre de Dios realmente resuelto. Y hermanos, las implicaciones de esto son increíbles. Las implicaciones de esto tienen que ver, hermanos, con la revelación de Dios, la naturaleza de la revelación de Dios que es inspirada, y la iluminación de Dios. O sea, el libro de Dios, manos afuera. Ese libro de Dios es inspirado por Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura, no importa dónde nosotros nos encontremos en la palabra. Porque ¿quién es el originario? ¿Quién es el que provoca esa palabra? Es Dios, tiene ese carácter. Y el Espíritu de Dios nos ilumina para que nosotros podamos entender el libro de Dios. Estas implicaciones son importantes porque, si usted se da cuenta, el salmista está hablando como un predicador para la siguiente generación. Esto es predicación, y la predicación no existe sin la revelación divina de Dios. Simplemente no existe. Predicación no son sus cuentos, no son sus historias. La predicación nace del libro de Dios. Pero usted se da cuenta que la revelación de Dios es por naturaleza inspirada y por tanto es autoritativa, es inerrante porque viene de la boca de Dios. La revelación de Dios es inspirada y tiene que ser expuesta y tiene que ser entendida. Y entonces aquí es donde entra el predicador. El predicador no es un estorbo. El predicador es un auge para que el pueblo de Dios pueda entender los designios de Dios y que al final del día él pueda quedar rendido delante de la presencia de Dios en adoración, diciendo: lo más importante en mi vida no son mis negocios, lo más importante en mi vida es mi Dios. Y entonces Dios se vale, si usted se da cuenta, de instrumentos humanos que se llaman heraldos para exponer la palabra de Dios y para que el pueblo de Dios pueda responder en adoración a Él. Ahora, hermanos, esto es importante. Es importante en este sentido que muchas veces nosotros hacemos de la predicación y de la adoración un disparate. Terminamos haciendo básicamente una oposición. El modelo básicamente es esto: la predicación va por un lado, la adoración va por el otro lado. En ocasiones, por ejemplo, escuchamos desafortunadamente, gracias al Señor, que en Berea no lo escuchamos ya más. Y si usted lo escuche, si usted escucha este comentario, yo creo que tenemos la responsabilidad de corregir. Pero en momentos decimos nosotros: ya adoramos a Dios, hoy va a venir el hermano tal y va a predicar. Y como que si la predicación no es un acto de adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la predicación? No son contrarias una a la otra. Una en una dirección, la otra en otra dirección, absolutamente. La predicación y la adoración son
mutua, se alimenta una de la otra. Es más, no puede haber adoración si no hay una forma de alguna manera que Dios nos hable. O sea, esta perspectiva básicamente ve en momentos, por ejemplo, ese antagonismo entre la predicación y la adoración. Muchas veces ve la adoración simplemente como un asunto preliminar a algo que simplemente no es tan importante como la predicación. Y esta perspectiva básicamente se vale más de la predicación que la adoración, al punto que básicamente en un servicio típico eclesial, por ejemplo, si alguien se perdió la adoración, se le dice, por ejemplo, no te preocupes porque no te has perdido de lo más importante, que es la predicación. Y yo creo que ese es un error. Ese es un error terrible. La predicación y la adoración no son contrarias. Una nos lleva a la otra. Esto es, hermanos, lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Solamente un ejemplo. Usted se recuerda Génesis capítulo 28. Dice que salió pues Jacobo, dice, de Betsabé, y fue a Aarón y llegó a un cierto lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó, dice, de las piedras de aquel paraje y puso, dice, a su cabecera y se acostó en aquel lugar y entonces dice que soñó. Ahora, hermanos, estamos hablando de Génesis capítulo 28. Y entonces Dios básicamente habló a Jacob a través de ese sueño. Le habló a través de ese sueño. Nosotros no podemos estar esperando eso el día de hoy porque tenemos la palabra infalible de Dios y no vamos a añadirle ni le vamos a quitar. Ya nuestra economía ya no está en sueños. Es importante que entendamos, pero hermanos, la revelación de Dios vino a través de un sueño y dice que soñó y he aquí una escalera que estaba, dice, apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás, dice, acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Algo que se está reiterando desde Abraham. Dice, será de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás, dice, al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré, dice, y volveré a tratarte en esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Hermano, esta es revelación de Dios. Todo esto que está acá, Dios está revelando sus propósitos eternos. Está dando no solamente propósitos específicos, pero dice, yo estaré contigo. Hay promesas que surgen de esa revelación de Dios. Y el texto continúa diciendo, despertó, dice Jacob, de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no sabía. Él ignoraba y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Hermanos, desde el principio comenzamos nosotros a observar esos lugares santos donde Dios habla a su pueblo. Jacob no lo entendía, logró entenderlo con temor y él dice, no es otra cosa que casa de Dios. Y hermanos, puerta del cielo. Porque esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es, ¿qué es lo que nosotros, cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio, hermanos, es la predicación del Evangelio de Jesucristo que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia Dios. Nos lleva hacia Dios. Y si la predicación nos lleva a nosotros a movimientos sociales y políticos, hemos fracasado. Y hay iglesias por montón, especialmente
en el año de votación por nuestro presidente. Se vuelven básicamente y se vuelven cuevas de ladrones, no son puertas al cielo. Y Jacobo está consciente, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacobo de mañana y tomó, dice, la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esta es una forma de adoración a Dios y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que es casa de Dios. Dice el versículo, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, aquí está Jacob respondiendo a la revelación divina de Dios. No solamente está respondiendo en adoración a Dios, pero dice que él hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, dice, en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, dice, y de todo lo que dieres, dice, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, esto es adoración a Dios. Esto es adoración a Dios. Esto es responder apropiadamente a la revelación de Dios. La predicación no va por un lado y la adoración por el otro. Son mutuas. Cuando hay una predicación genuina, entonces tenemos que tratar con nuestro Dios. Venimos delante de Dios y ya no tenemos tiempo, hermanos. Vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a quedarnos hasta acá pensando en que Dios toma la iniciativa siempre. En el caso de Jacob, él está tomando la iniciativa. Y Dios está tomando esa iniciativa a través de ese sueño. Hay revelación de Dios. Jacobo tuvo conciencia de Dios y atestigua que Jehová está en ese lugar. Y él entiende esa visión y él concluye básicamente que allí está Dios y que esa revelación tiene que ver con los designios y los propósitos de Dios. Y él está respondiendo. Y él responde en adoración. Él responde y él responde como todo creyente debería de responder a la predicación. Todo creyente. Esa es una visión de lo que el salmista está hablando. El salmista básicamente, él está consciente que él está conectado con su siguiente generación y él se profundiza, medita en la palabra, publica la palabra, porque el pueblo de Dios debe de responder y debe de responder en la manera más apropiada. Venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy yo y yo necesito hacer cambios, necesito calibrarme delante de tu presencia. Yo no sé qué es lo que usted necesita calibrar el día de hoy delante de Dios. Pero predicación y adoración van de la mano. ¿Cómo nosotros aprendemos adoración? Aprendemos adoración exponiéndonos al libro de Dios con un corazón contrito, humillado delante de Él. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor. Yo te agradezco porque tu palabra, Señor, es verdad. Adorar a Dios es vivificar la conciencia a medida que vemos la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Es alimentar la mente con la exposición de tu palabra. Es purgar nuestra imaginación ante la belleza, la magnificencia de Dios. Es abrir el corazón al amor a Dios. Es dedicar nuestra voluntad a los propósitos divinos. Predicación genuina es esa. Predicación es traer al pueblo de Dios
a una relación apropiada con Dios, para crear en ellos un sentido más profundo de Dios. Nuestro amado pastor Piper, él dice que el gran diseño de la predicación cristiana es restaurar el trono y el dominio de Dios en el alma de la gente. El gran diseño de la predicación cristiana es restaurar el trono y el dominio de Dios en el alma de la gente. En otras palabras, la meta de la predicación es la gloria de Dios. La gloria de Dios reflejada en la sumisión voluntaria del pueblo de Dios. Señor, aquí estamos. No se nos ha olvidado que tú eres, Señor, el Dios que merece todo el honor y toda la gloria. Señor, yo quiero suplicar que tú bendigas a Berea. Yo te ruego, Padre bendito, que nuestra predicación, especialmente los ancianos, hermano Julio, hermano Luis, hermano Lucas, yo, que todos, Señor, podamos no solamente, Señor, entrar al libro, pero meditar en el libro y depurar, Señor, la predicación que nos encara contigo. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que nuestros sermones en Berea no sean solamente ricos en información, pero que nuestros sermones también puedan ir a la medida de la audiencia para transformarnos de gloria en gloria. No queremos solamente llenar nuestras cabezas de información, queremos proclamar la palabra para captar las almas, motivarnos a la grandeza de Dios, su voluntad. Señor mío, yo te alabo, te bendigo, porque cada evento predicable, en cada evento predicable debemos de preguntarnos, ¿cómo este pasaje me ayuda a ser un hombre de Dios? Con tal que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. Señor, aquí estamos delante de ti, suplicando que tú nos atiendas y que tú obres en nuestros corazones necesitados. Queremos más de ti, queremos más de tu gloria. Todo para tu honra, todo para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.